Queridos hermanos, estamos nuevamente en su programa María, Madre del Redentor. Quisiera hacerles llegar a todos un afectuoso saludo en estas Pascuas de Resurrección, que la alegría del Señor resucitado inunde sus corazones, llene de alegría, de paz, la vida familiar, el trabajo y todas las dimensiones, que puedan en la comunidad parroquial experimentar el gozo de Cristo vivo. Vamos a continuar pues con nuestro programa, este encuentro semanal que tenemos todos los martes después del noticiero católico y su repetición los días sábados también después del noticiero. Dame la fe, Señor, la fe de María. Hemos venido durante los programas hablando un poco sobre el papel de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia. Vamos avanzando y ahora vamos a comenzar una serie de programas tratando de ir profundizando un poco sobre los dogmas de la Santísima Virgen María. Un dogma es una verdad de fe revelada. Dentro de la teología católica, la Mariología, como un estudio particular en cuanto a la figura, la misión y al papel de la Virgen María, ha definido 4 dogmas de fe. El primero, del 431, el dogma de la maternidad divina de María, el dogma de la virginidad perpetua, María que es virgen antes, durante y después del parto, permaneciendo virgen siempre, el dogma de la Inmaculada Concepción y el último dogma definido, que es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Hoy vamos a tratar de profundizar sobre el dogma de la maternidad divina. En programas pasados hemos hablado sobre la maternidad de la Virgen sobre la Iglesia, haciendo directa referencia a la maternidad divina de María, o sea, la maternidad que ejerce María sobre Jesús, que es la vinculación directa en el proyecto de Dios. Pero antes de entrar en contenido, yo quiero invitarles a que saludemos en este tiempo de Pascua a la Santísima Virgen María, rezando juntos el Reina del Cielo. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Vamos a tratar de hacer un recorrido a partir de las Sagradas Escrituras y de la historia sobre el dogma de la maternidad divina de María. El misterio de la maternidad divina de María constituye la razón de ser, la razón más profunda de su existencia y de su lugar que ocupa en el plan divino de salvación. El misterio central de la vida de Nuestra Señora es precisamente el misterio de su maternidad, de la maternidad de María sobre Jesús. Todo gira en torno a la persona y a la misión de su Hijo en la vida de María. Solo el misterio de la maternidad divina de María esclarece el misterio o los demás misterios en la vida de la Santísima Virgen María y su lugar en la historia de la salvación. En el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II dedica todo este capítulo a la reflexión sobre el papel y la misión de la Santísima Virgen María. Voy a leer textualmente lo que el concilio afirma sobre la Virgen María. La bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo por designio de la divina providencia, fue en la tierra la esclava
del Señor, esclarecida Madre del Divino Redentor, y en forma singular, la generosa colaboradora entre todas las criaturas, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó de forma del todo singular por obediencia a la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo es nuestra Madre en el orden de la gracia. El concilio deja clarísimo que la elección como Madre de Dios tiene el lugar en la mismísima decisión de la redención. Es decir, cuando Dios presenta el proyecto, cuando Dios decide el proyecto de redención que se da a través de la encarnación, cuando Dios en su infinito querer decide que el verbo, su verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha de encarnarse, en ese mismo designio de Dios, en esa misma decisión de Dios, está la elección de la Santísima Virgen como madre del verbo que ha de encarnarse. Esta maternidad viene descrita como una auténtica maternidad humana. Es decir, es una maternidad que se ha de desarrollar en el mero plano biológico, pero que ha de irse desplegando en todas las dimensiones de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque María no es escogida por el Señor únicamente para ser instrumento, el instrumento biológico por medio del cual ha de venir el verbo a este mundo, sino que Dios, además de escogerla como ese instrumento biológico, la ha vinculado de una manera particular a todas las dimensiones de este proyecto de salvación. De tal manera que María no solamente está presente en la vida de Jesús, el Verbo encarnado, en el momento de la encarnación y en el momento de su nacimiento, sino en todo y cada uno de los momentos que va a desarrollarse este proyecto de salvación. La podemos ver incluso al pie de la cruz, cuando su Hijo Jesús está llevando a la plenitud este proyecto de salvación. María también está ahí presente. San Juan Pablo II afirma que María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que Dios ha elegido y que Jesús mismo ha elegido como madre para la encarnación. Y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de la Santidad. María está unida a Cristo de un modo totalmente especial y excepcional. O sea, hay una predestinación de María para que ejerza esta función, esta misión de madre. O sea, no fue escogida a la ligera. Ciertamente Dios se preparó a María, fue elegida y fue acompañada, fue guardada, custodiada por el Espíritu Santificador para que ella pudiera cumplir con esta misión. Vamos a tratar de entrar ahora a algunos textos, algunos versículos de la Biblia que nos ayuden a entender este misterio de la maternidad divina de María, como la Biblia lo sugiere y como la tradición de la Iglesia lo fundamenta. Un solo fin: la paz. La vida del hombre que cambió la historia del mundo. Cine Cruz.
Crucis, todos los días, 8 de la noche, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Ya sé que no es lo típico para alguien de mi edad, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Vivir así es como una novela continua. Y no hagas caso de lo que hagas por ahí, te aseguro que merece la pena. A mí me merece la pena. Profundiza más tu fe con los diferentes documentales católicos que Lignum Crucis te presenta. Documentales católicos, todos los días, 10:45 de la mañana, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Te invitamos a que participes de la 20ª edición de Feria Gastronómica del Mar Feriarana In Memoria 2016. 20 años de experiencia garantizan la especialidad en nuestros diferentes platillos a base de mariscos elaborados con mucho amor por manos corinteñas. Él, ella y ellos necesitan de nosotros. Ven a Corinto este 30 de abril y 1 de mayo y apoya las diferentes obras de misericordia de nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Te esperamos. A la Feria del Marisco, si quieres punche relleno, te aseguro está muy bueno. Solamente ten cuidado que no sea el punche de oro. Dame la fe, Señor, la fe de María. La maternidad divina en las Sagradas Escrituras. Algunos autores con certeza afirman que en las Sagradas Escrituras no aparece explícitamente y formalmente que Santa María sea Madre de Dios. Es decir, no aparece el término Theotokos ni Deigenitrix. Sí se llama en cambio a María la Madre de Jesús, la Madre del Señor. Sin embargo, en esos mismos escritos se dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo eterno del Padre, que Jesús es el Señor. De ahí se puede inferir, como lo ha hecho la Iglesia, es decir, de ahí se puede concluir, como lo ha hecho la Iglesia desde el siglo III, que Santa María debe ser venerada y propiamente llamada Madre de Dios. O sea, esto no nos tiene que escandalizar. O sea, en la Biblia no aparece María como Madre de Dios. O sea, que en ningún texto de la Biblia se afirma de manera explícita que María es Madre de Dios, como tampoco aparecen otras verdades de nuestra fe. Por ejemplo, el término Santísima Trinidad no lo vamos a encontrar nunca en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, sabemos, y es el dogma principal de nuestra fe, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas que son totalmente distintas en un único Dios verdadero. En las Sagradas Escrituras, esta enseñanza en torno a la maternidad divina está directamente referida a la verdad cristológica, es decir, a la verdad de que el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha vivido, ha puesto su morada, dice el prólogo San Juan, en medio de nosotros. Así se destaca especialmente en la importancia que se otorga, por ejemplo, al pasaje de la Anunciación. Si ustedes tienen sus Biblias por ahí, yo sé que a muchos de ustedes les gusta estudiar las Sagradas Escrituras, escudriñar y conocer la fe, profundizar en el misterio de nuestra fe a partir de la revelación, a partir de la Escritura. En Lucas 1:35 dice el texto lucano: el ángel le respondió a María: por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La maternidad de la doncella
viene descrita como una auténtica maternidad humana, el que ha de nacer. Tiene su origen esta maternidad en una intervención extraordinaria. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A partir de ese misterio, a partir de esa intervención del Espíritu Santo de Dios, es que tú quedarás embarazada. O sea, ese embarazo va a ser producto únicamente de la intervención divina. Santa María contribuye a este proyecto dando un sí, pero este hijo va a nacer verdaderamente de esta doncella. Mateo 1:21, por otro lado, el evangelista dice: dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Está hablando el ángel a José. Recuerdan ustedes que después que José se entera que María está embarazada, él decide dejarla en secreto para que no le hagan ningún daño a la Virgen y que toda la culpa recaiga sobre él, porque José no sabía el origen de esta historia, de esto que está aconteciendo. En sueño, el ángel se le aparece y le dice: José, no temas en recibir a María. El hijo que va a nacer es hijo de Dios. Ella dará a luz un hijo y a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto confirma la expresión su pueblo, hace referencia a la posesión de Dios sobre Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. El Nuevo Testamento, entonces, heredando el lenguaje del Antiguo Testamento, le refiere únicamente al Señor. O sea, Dios es el que puede escoger al pueblo. Ahora, ese pueblo le pertenecerá al Hijo que va a nacer de la Virgen María. Por lo tanto, ese Hijo es Dios. Esto lo confirma lo que después dice también el ángel: porque Él salvará a su pueblo. ¿Quién es el único que puede salvar? Dios. Dios es el único que puede salvar a su pueblo. Si este niño del que está hablando el ángel viene y tiene el poder de salvar a su pueblo, entonces quiere decir que este niño es Dios, que va a nacer verdaderamente de las entrañas de la Virgen María. Por lo tanto, María va a dar a luz a Dios mismo. Otro texto que nos ayudará a entender la maternidad divina de María es Lucas 1:43. ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? El término Kyrios en griego significa o se traduce como Señor y es aplicado en las Sagradas Escrituras únicamente para referirse a Dios. En pocas palabras, Isabel, que es el pasaje que hemos citado en Lucas 1:43, está diciendo: ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Dios? Es uno de los textos más explícitos sobre la maternidad divina de María. Insisto, en la Escritura, en ningún texto se le llama a María Madre de Dios, pero la Escritura deja claro que el Hijo que nació o que iba a nacer de las entrañas purísimas de la Virgen María era Hijo de Dios, era Dios. Por lo tanto, María, se entiende, es Madre de Dios. Madre de Dios no en cuanto a la naturaleza, porque Dios no tiene origen. María es Madre de Dios en cuanto a la persona divina de Jesús. Recuerden que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. María es Madre de Jesús en cuanto a la persona divina de Jesús, porque esta persona nació, fue parido, lo dio a luz la Virgen María.
auténtico nacimiento, un proceso totalmente biológico, el que se fue desarrollando en las entrañas purísimas de la Virgen, sin intervención de varón, por una gracia extraordinaria del cielo, pero un proceso igual. Fue engendrado, se fue gestando en las entrañas purísimas de la Virgen, y cuando llegó el tiempo, María tuvo que dar a luz a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos ahora a introducirnos un poco en el desarrollo histórico de esta verdad que la Iglesia ha afirmado desde el inicio, la maternidad divina de María. Desde el comienzo mismo de la predicación apostólica, la Virgen María es concebida como la Madre de Dios, es la Madre de Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios. Esto tiene que estar clarísimo. Lo vemos en el texto bíblico que hemos señalado, el último texto bíblico. La madre de mi Señor era la madre del Señor. Así lo dice el Hecho de los Apóstoles también, cuando dice que estaban reunidos en oración junto a María, la madre de Jesús. O sea, esto nunca ha sido una verdad que la Iglesia ha dejado por un lado. Sin embargo, lo ha señalado, lo ha puesto siempre. Todo el mundo sabía que María era la madre del Señor, pero en el texto bíblico, cuando se hace referencia a la Virgen, se le llama con este título: la madre de Jesús, la madre del Señor. Los padres desde el siglo II, precisamente para enfrentar el problema de los gnósticos y de los docetas, que se encontraba el dilema, la lucha, la herejía que negaba la encarnación del Verbo. O sea, los gnósticos, los docetas, comenzaron a afirmar que Jesús no se había encarnado realmente, que era Dios con apariencia humana, así como una especie de fantasma. O sea, no era verdaderamente Dios, sino que solamente tenía forma humana, tenía apariencia de hombre. Entonces los santos padres, frente a esta herejía que negaba la encarnación del Verbo, comienzan a insistir en la realidad de la maternidad de Santa María. Así lo hace San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Irineo, Tertuliano. Esto es un claro ejemplo de esto, al recalcar que el Señor fue engendrado y verdaderamente nació de Santa María. Eran tiempos en los que resultaba urgente recalcar esta verdad, porque el docetismo gnóstico se había metido en la conciencia. Los gnósticos desprecian todo lo que es la materia. Para ellos la materia es incapaz de alcanzar la salvación. Todo lo que significa materia significa pecado, significa muerte, o sea, significa corrupción. Lo que es material, eso es despreciable. ¿Por qué? Porque se creía que la materia encerraba al espíritu, lo encarcelaba, de tal manera que el ser humano, esta es la teoría del gnosticismo, el ser humano tenía que despojarse de lo material para poder alcanzar a Dios en un grado espiritual perfecto. Por lo tanto, si se pensaba así, no tenía ningún sentido. Por el contrario, era ilógico pensar que el espíritu perfecto, que es Dios, habría de encarnarse o hubiera querido asumir esta materia que es tan pecadora, que está contaminada y que está condenada al pecado y a la muerte. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol.
Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Los corazones que están en la presencia de Dios, adorando eternamente a su nombre. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Musicales Católicos, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Dame la fe, Señor, la fe de María. El rechazo del valor por la materia les llevaba a negar la realidad del cuerpo de Cristo y en consecuencia negar que Cristo hubiese tomado realmente la naturaleza nuestra y hubiese tomado algo de la naturaleza de la Virgen María. Así negaban una auténtica maternidad de Santa María. En este ambiente de lucha, de enfrentamientos a nivel teológico, la maternidad de la Virgen María se convierte en garante de la verdad de la humanidad de Jesús. La parte biológica del Señor, es decir, la autenticidad de la encarnación del Verbo, que tiene que ver no solamente con la veracidad del nacimiento de Jesús como verdadero hombre, sino que en la teología judía, esta verdad de la encarnación y del asumir la naturaleza de parte de la Virgen María garantiza la vinculación de Jesús con el Mesías davídico. Recuerden que según la profecía del Antiguo Testamento, el Mesías tenía que ser de la familia de David, tenía que ser descendiente de David. Y este parentesco davídico, si podemos utilizar la expresión, le vendría únicamente a través de la Santísima Virgen María. O sea, tenía que ser del linaje. A uno de tus hijos le daré tu trono, le ha dicho el Señor a David, le ha prometido el Señor a David. Por lo tanto, cuando en la Escritura se habla de descendiente de linaje, se habla precisamente de una vinculación realmente sanguínea. Los padres de esta época entonces insisten en la verdadera maternidad de Santa María, teniendo en primer plano esta realidad biológica, ¿verdad? La necesidad de la encarnación. Los padres de la Iglesia afirman de lo que no se asume, no se redime. Si el Verbo de Dios no asumía nuestra naturaleza, encarnándose, no podría haber llevado a cabo el misterio de nuestra redención. Por lo tanto, negar que Jesús se ha hecho hombre es precisamente negar la autenticidad o la eficacia de nuestra salvación. Y el hecho de que Jesús se haya hecho hombre implica la necesidad de una verdadera madre, porque tenía que ser verdadero hombre. Asumió todo, dice San Pablo, absolutamente toda nuestra naturaleza, toda nuestra realidad, menos el pecado.
Lo asumió a tal punto que se encarnó, se hizo un pequeñito en el vientre de la Virgen María, ahí se alimentó, creció, hasta llegar el tiempo de dar la luz, de que la Virgen María le diera a luz. O sea, Jesús es entonces verdaderamente hombre, hijo de la Virgen María, nacido de la Virgen María. Ya esta verdad quedó definida en el 431 en el concilio de Éfeso, cuando frente a la herejía de Nestorio y de todos estos que estaban con su gnosticismo doceta, la Iglesia responde definiendo solemnemente en un concilio ecuménico que María es la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Ya lo he dicho antes, salvando, ¿verdad? Que es madre de Dios, no de su naturaleza, porque Dios no tiene origen. Para aquellos que pudieran contradecirnos, ¿cómo es eso que María es madre de Dios y Dios no tiene ningún origen? No, eso está clarísimo. María es madre de Dios en cuanto a la persona de Jesús, que es verdadero Dios, siendo también verdadero hombre, pues él quiso asumir nuestra naturaleza. A veces pareciera que redundamos sobre esto, pero son los principios básicos que deben estar claros para que nosotros podamos entender por qué la Iglesia desde siempre ha llamado a María Madre de Dios. La elección de la Virgen María como Madre de Dios, esta es la esencia de su ser, es la razón por la que María comenzó a existir. Dios a nosotros nos ha pensado con amor y en ese mismo momento nos ha creado. Somos parte de un proyecto. El Papa Benedicto XVI, de una manera hermosa, nos explicaba de que todos los seres humanos, cada uno de nosotros, somos parte de un proyecto de amor de parte de Dios. No somos el producto de un error, no somos el producto del azar, no somos el producto de una consecuencia, no. Nosotros somos el producto de un pensamiento amoroso de Dios. La vocación nuestra es el deseo de Dios de darnos la existencia, de darnos la vida para hacernos participar de su propia vida divina. Eso es lo hermoso del Dios que nos ha revelado Jesús. Pues bien, cada uno de nosotros, como parte de ese proyecto amoroso de Dios, no somos hechos en serie. O sea, no solamente somos el producto de biológico de la creación, sino que somos producto de un proyecto de salvación de parte de Dios, en el que todos y cada uno de nosotros tenemos una misión particular. Desde la más importante, como puede ser la de ser la Madre de Dios, como la más pequeña y la más sencilla. Todos tenemos una visión y una vocación. María fue pensada por Dios en un designio de amor para ser la madre de Jesús, para ser la madre de su Hijo. Esta es la razón de ser de su existencia. Insisto, este es el origen de su vocación. Espero pues que esta pequeña introducción, porque realmente no pudiéramos nosotros abarcar tantas cosas sobre lo que pudiéramos hablar del dogma de la maternidad divina de María, pero con la intención de presentarles a ustedes los elementos básicos y esenciales en la comprensión de este dogma que nosotros creemos, que nosotros proclamamos, que nosotros celebramos, que vivimos y que entendemos con esa sencillez que nos da la fe que hemos recibido de nuestros padres. Todas estas verdades que en un lenguaje quizá alto han discutido los padres de la Iglesia, nosotros los tenemos sintetizados en algunos cantos de la Purísima, por ejemplo, que bellamente y de una manera incluso folclórica, o sea, a manera de florecillas, a manera de lenguaje poético, expresan estas profundas verdades de teología, estas profundas verdades de fe. María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo
es Dios y porque Jesús es verdadero Hijo de la Virgen María, porque Jesús se encarnó en el vientre purísimo de María, vivió un proceso humano, totalmente humano, de generación, de crecimiento en el vientre, en las entrañas purísimas de la Virgen, hasta el momento en el que nació, para llevar a plenitud el proyecto de salvación de parte de nuestro Dios. Les invito pues, hermanos, a que sigan pendientes de nuestro programa María, Madre del Redentor, para que juntos vayamos conociendo cada día más a la Madre de nuestro Señor, que también es Madre nuestra, abriendo el corazón a esta experiencia de fe de la Virgen María, para enriquecernos, para aprender de ella, para dejarnos conducir por ella. Pidámosle pues a la Santísima Virgen poder amar cada día más a Jesús como ella lo amó, y también pidamos a Jesús que nos enseñe a amar a su madre con el mismo amor con que él mismo la ama. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen pues que nos acompañe durante esta semana y durante toda nuestra vida, que ella nos asista y nos ayude, sobre todo a aquellos que están pasando en este momento algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Adrián Pereira, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en León y asesor diocesano del movimiento sacerdotal mariano. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y la Santísima Virgen María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.